Si eres una persona que vive en este mundo, probablemente has oído cosas como japonés es la lengua más difícil del mundo o inglés es una lengua muy simple. Esos comentarios son un poco extraños, pero aún tenemos que preguntarnos, ¿existe una lengua más difícil de aprender? Bueno, la respuesta simple es que depende de muchas cosas. Personalmente yo hablo inglés fluidamente, así que sería bastante fácil para mí aprender el sueco, holandés y noruego, ya que son relacionados con mi lengua materna. Como yo lo veo, hay tres categorías que te dicen si una lengua sería especialmente fácil para ti. Qué tan similar es la gramática, la pronunciación y el vocabulario. Por ejemplo, si hablas inglés y quieres aprender español, tienes mucha suerte. Mucho del vocabulario es muy similar. La gramática y pronunciación son bastante similares. Puedes cometer errores y todavía te van a entender. Yo poder hablar como esto y todavía ustedes poder entenderme. Si quieres aprender una lengua como ruso, es un poco más complicado. Casi todo el vocabulario es diferente y la gramática es muy diferente. Por supuesto que no sería imposible, pero no sería fácil. Sin embargo, esto no significa que el ruso es la lengua más difícil del mundo. Si yo hablo polaco, el ruso es muy fácil para mí. Todo depende de tu lengua materna. Pero bueno, las lenguas diferentes son diferentes, ya sabemos eso. Queremos saber si existe una lengua que sería la lengua más difícil a aprender para todos, para cada persona en el mundo. Pues podría elegir una respuesta muy poco creativa y decirte que un idioma como el Xhosa es el más difícil, porque su pronunciación y gramática son muy ajenas para nosotros. Es una lengua tonal y tiene unas consonantes con clic. Pero esa respuesta me parece la salida fácil. Hay muchos africanos que hablan lenguas relacionadas con el Xhosa. Hablan una lengua diferente, pero sería fácil aprenderla. Creo que hay una mejor respuesta, y es el sentinelés. Es una lengua hablada en una pequeña isla con solo 50 personas. Nunca han dejado a nadie visitar su isla y tampoco le han enseñado su lengua a nadie. Son una gente muy reservada y nunca compartirían sus secretos. El sentinelés es el idioma vivo más difícil de aprender, no porque es un idioma difícil, sino porque nadie te lo podría enseñar. Podemos suponer que en promedio todas las lenguas conocidas tienen la misma dificultad. Cuando digo en promedio, quiero decir que si todas las personas en el mundo tuvieran que clasificar todas las lenguas que existen en una escala del 1 a 10, 1 la más fácil, 10 la más difícil, cada lengua estaría cerca del 5. ¿Por qué? Supón que un español quiere clasificar el portugués. Comparada con lenguas como chino y árabe, el portugués es muy fácil para él, así que le da el 1. Mientras tanto, un japonés también quiere clasificar portugués, la cual es muy diferente de su lengua nativa. Él le da el 10. Ahora portugués tiene una puntuación media de 5. Así funcionaría con todas las otras lenguas que existen. E idealmente todos se encontrarían cerca del 5. Por supuesto, en el mundo real no funcionaría tan perfectamente, pero podemos suponer que sí. Bueno, ahora cada idioma tiene básicamente la misma dificultad. ¿Cómo sería un idioma con una puntuación de 10? No existe una lengua así, pero podríamos crear un idioma hipotético, el idioma más difícil para todos. Tiene todas las consonantes y vocales que un ser humano puede hacer, así que hay que aprender muchos sonidos. Cada verbo es completamente irregular. Por ejemplo, correr podría ser, no sé, aito. Yo corro es borra, yo corré es terpan. Un niño puede ser lola, 2 niños es porra, 3 niños es garé y así por el estilo. Así que tardarías mucho tiempo en aprender cada palabra, y sería casi imposible recordarlo. Así sería la lengua más difícil que puede existir. El problema es que no puede existir. La verdad es que las lenguas siempre están cambiando. Si suponemos que de algún modo una persona ha logrado aprender nuestra lengua hipotética fluidamente, y se lo quiere enseñar a sus niños, nadie puede aprender 1000 formas al azar de cada palabra. Nunca podría hablar perfectamente sin cometer errores. Así que se simplificaría mucho la lengua. Las próximas generaciones también la van a simplificar, hasta que sea una lengua normal, un 5 en nuestra escala. Las lenguas siempre están cambiando. Latín es una lengua que tenía casos gramaticales. Eso significa que las palabras cambian dependientes de su uso en una frase. Por ejemplo, la palabra rosa se dice como rosa si es el sujeto y rosam si es el objeto directo. Si simplificó mucho la historia, resultó que los hablantes de latín no pudieron recordar todas las formas de los sustantivos, así que simplemente dejaron de decirlos.
y por eso los casos no existen en español. Las lenguas siempre están cambiando. No existe una lengua difícil, porque si un idioma fue demasiado difícil para hablar, los hablantes del idioma lo simplificarían hasta que sea fácil. Inglés no es difícil, árabe no es difícil, chino no es difícil. Puedes tardar 1 año en aprender un idioma y 2 años en aprender otro, pero en el gran esquema de las cosas, una diferencia no existe. Puedes aprender la lengua que te guste. Y eso es todo. Adiós.